Muchas gracias, queridos hermanos, por abrir siempre las puertas de sus hogares y de sus corazones a este su programa, El Evangelio a tu alcance. Hoy, viernes de la 9ª semana del tiempo ordinario, vamos a reflexionar el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 12, versículos del 35 al 37. Un día, mientras enseñaba en el templo, Jesús preguntó: ¿cómo pueden decir los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David, inspirado por el Espíritu Santo, ha declarado: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, y yo haré de tus enemigos el estrado donde pongas los pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? La multitud que lo rodeaba era mucha y lo escuchaba con agrado. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. El Evangelio de ahora es un Evangelio que muchas veces parece un tanto crítico, incluso pues es tan críptico que parece como que si no tiene precisamente una enseñanza cristiana, sino que solo una reflexión tal vez teológica, tal vez hermenéutica acerca de la Sagrada Escritura, pero nos deja también una lección importante con una pregunta de Jesús. ¿Cómo pueden decir los escribas que el Mesías es hijo de David? Esta enseñanza de el Mesías como hijo de David es una enseñanza que se retoma desde años y años y años. Y es una enseñanza que precisamente en las sinagogas se enseña. Pero aquí viene lo importante y digamos que la enseñanza de este pasaje del Evangelio. Y es que es importante que cuando uno profundiza o aprende de su fe, o por lo menos conoce de su fe, tenga claro en qué se basa la enseñanza en la cual va recibiendo de la iglesia. Y hermanos, es un punto muchas veces crítico y podría decir que es tal vez el punto débil que tenemos en muchas de nuestras iglesias. Incluso podría decir que también en las iglesias de los hermanos separados. Obviamente ellos, por un tema muy distinto que no voy a tocar porque no es el tema de ahora, es más para la iglesia católica. Pero en nuestro caso, en esto está nuestro punto débil. Y es que somos una iglesia que tiene un contenido y una tradición que, repito, se remonta, si lo queremos ver de forma de la Sagrada Escritura, se remonta a miles y miles y miles de años atrás, incluso antes de Cristo. Pero en cuanto a la doctrina de nuestra fe se remonta a la enseñanza del mismo Cristo, sabiendo que como iglesia somos la iglesia fundada por Cristo, no por decisiones humanas, por Cristo. Y de Cristo se ha venido desarrollando pues una tradición y una enseñanza que ha pasado a los apóstoles, de los apóstoles a sus discípulos, de los discípulos de los apóstoles a sus propios discípulos, y así ha ido viniendo la enseñanza y enriqueciéndose con el paso del tiempo, obviamente inspirado por santos llenos del Espíritu Santo, que les ha iluminado y les ha sugerido las enseñanzas de la iglesia. Pero aquí está el problema. Somos una iglesia que tiene el contenido doctrinal sobre Dios más grande, más rico, más seguro y verdadero que puede tener cualquier otra iglesia cristiana. Pero el problema es que ese depósito de la fe, esa gran tradición, esa enseñanza de la iglesia es algo que no todos lo conocen. A veces es por culpa de los que estamos a veces al frente de la iglesia, que no nos gusta enseñar, que no nos gusta, por ejemplo, llevar a la gente la palabra de Dios, y que por eso nosotros aquí en este canal hacemos este programa, para que la gente conozca la palabra de Dios. Pero a algunos no les gusta, y entonces hay mucha gente sedienta de la palabra de Dios, sedienta de la enseñanza de la iglesia, que queda ignorante y sin comprender bien su misma fe. Y por otra parte, hay gente que simplemente no le interesa conocer la fe de la iglesia. ¿Por qué motivos? Hay varios. A veces por superstición, por inmadurez, a veces porque no quiere complicarse en su vida cristiana y quiere tener una vida de fe lo más cómoda posible. Razones hay varias, pero algo que no podemos negar es eso, esa falta de interés, ya sea de los que necesitan conocer la fe de la iglesia, como también de los que predican la fe de la iglesia. No hay un interés por ahondar y conocer más acerca de la enseñanza de nuestra fe, acerca de Dios.
Y ese es el motivo por el cual luego nosotros cometemos errores. Debido a que los escribas, los fariseos, los maestros de la ley no conocen a cabalidad la enseñanza de Dios, la enseñanza de la iglesia, de su fe. No pudieron reconocer a Cristo y cometieron los errores que nosotros ya sabemos que cometieron. Así también nosotros como cristianos, si no somos capaces y no tenemos el ánimo de buscar y profundizar nuestra fe, terminaremos tarde o temprano por sufrir el mismo destino, ignorar las bases de nuestra fe y lograr que con nuestras acciones vayamos en contra de Dios como lo hicieron los fariseos.